Cuando llegué aquí, Isma me habló y me dijo: pastor, ahorita que me saludó, yo sentí, cuando me saludó, sentí la palabra vida, decirse la vida. Y entonces empiezan a cantar sobre vida, sobre la vida de Dios, y este testimonio que viene a reconocer que Dios está por encima de todas las situaciones y que Dios es un Dios de propósitos. Así que, bueno, si tú andas tibiezón o indiferente, o si crees que esto de la palabra de Dios es, como dicen muchos, es un acto de manipulación para la gente, hoy vino a decirte alguien que ni siquiera es de esta iglesia. Viene alguien de fuera a traerte un mensaje de parte del Espíritu Santo. Amén. No te esperes a que sucedan cosas de este nivel para que pueda reaccionar. Mejor dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Vamos a ir con el mensaje. Romanos 7, 21 al 25. Vamos a continuar con el mensaje. Quiero que alguien me acompañe aquí en el piano, por favor. Y hoy te voy a hablar de un mensaje muy importante en guerra espiritual. El enemigo del que te voy a hablar hoy es el más importante y el número uno en nuestra lista de enemigos que tenemos que vencer. Cuando yo te hablo de enemigos, siempre visualizamos a Satanás y a sus demonios. Pero quiero decirte que del enemigo del cual te voy a hablar hoy no es Satanás, ni son sus demonios, ni es tu peor enemigo. Ese cuate ya fue vencido en la cruz del Calvario. Del enemigo que te voy a hablar hoy es de otro tipo de enemigo que está dentro de ti y dentro de mí. Y este mensaje se llama: un enemigo vive dentro de mí. Cuando tú y yo aprendemos a conocer a ese enemigo que vive dentro de nosotros, lo vamos a ubicar perfectamente, y la Biblia nos da las herramientas para derrotarlo. ¿Para qué? Para derrotarlo. Y el apóstol Pablo nos habla de ese enemigo silencioso que muchas veces no le prestamos atención, que muchas veces no entendemos cuál es su función y qué es lo que quiere hacer a través de nosotros. A lo mejor el título, un enemigo vive dentro de mí, se te hace un poco extraño y un poco raro, pero cuando salgas de este lugar con la ayuda del Espíritu Santo, gracias, Miguel, lo vas a identificar y lo vas a derrotar. Dije que lo vas a identificar y lo vas a derrotar. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos 7, 21 al 25 lo siguiente: he descubierto el siguiente principio de vida. Fíjate lo que descubrió el apóstol Pablo. ¿Un principio de qué? De vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, ¿qué dice? No puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder. Repite conmigo: hay otro poder. ¿Dónde está? Dentro de mí, que está en guerra ¿con qué? Con mi mente. Ese poder me esclaviza. ¿Qué dice? Al pecado que todavía está. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Y yo veo a un apóstol Pablo que a estas alturas de su vida, él ya había tenido un encuentro con Jesús camino a Damasco. Ya había tenido muchas experiencias espirituales. Y sin embargo, él descubre que había un enemigo dentro de él. Y él pide al Espíritu Santo ayuda, porque él dice que es un desgraciado. Y cuando yo digo esta palabra, no es ninguna palabra ofensiva. El que tiene un empleo es empleado, y el que no tiene empleo se llama desempleado. Y en este momento, bajo estas circunstancias, Pablo
Pablo se sentía acorralado por el pecado y no sentía la gracia de Dios, por lo tanto se autodenomina un desgraciado, o sea, es sin gracia. Y yo me ponía a meditar sobre este enemigo y decía, wow, qué tremendo escuchar esto, pero qué tremendo aún más escucharlo de un hombre tan espiritual que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Y cuando yo te hablo de este enemigo, tú pon mucha atención, porque si no pones atención en este mensaje que tiene que ver con guerra espiritual y que tiene que ver con ese enemigo que vive dentro de ti, no vas a poder derrotar ningún otro, porque está oculto, pero ahí está. Y este principio de vida y este enemigo está un poquito más adelante. En el 25 dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. ¿En quién está la respuesta? Nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa ¿de qué? De mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Este enemigo se llama naturaleza pecaminosa. Y es ahí donde tú te das cuenta que muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios no toman en cuenta este enemigo que vive dentro de nosotros. Y yo quisiera decirte con todo mi corazón y con toda sinceridad, mi anhelo sería decirte: mira, en 1, 2, 3, 5, 10 años, 20 años, ese enemigo va a ser vencido y va a desaparecer. Pero sería mentirte, porque ese enemigo está dentro de nosotros, y mientras tú y yo vivamos en este saco de carne y hueso, va a estar dentro de nosotros. ¿Sí entendemos, iglesia? ¿Cómo se llama el enemigo? Naturaleza pecaminosa. ¿Cómo está esto, pastor? Si yo ya soy cristiano, ya recibí a Jesús como mi único y suficiente Salvador, y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, eso es cierto también, porque la Biblia lo dice. Pero ese verso específicamente está visualizado cuando ya Jesús hizo la obra completa en ti. Porque si no, Pablo no estuviera escribiendo que tenía un pecado. Bueno, no tenía un pecado, sino tenía una naturaleza pecaminosa dentro de él. Pablo batallaba con el temperamento, era un tipo iracundo. Era un tipo que por defender sus convicciones persiguió a la iglesia de Cristo para matarlos. Y eso no se le quitó por haber tenido un encuentro con Jesús. Y lo que hoy nos va a enseñar el Espíritu Santo es a ubicarlo a esa naturaleza pecaminosa y vencerla. Porque hay otro más poderoso que vive dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Pastor, ¿cohabitan juntas la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo? Simón, así es. Y Pablo habla cuáles son las obras de esa naturaleza pecaminosa. Quiero que vayas a Gálatas 5:19, porque es importante que tú sepas cómo se manifiestan esta naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos ¿de qué? Dice, de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Ahí va: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, sigue, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿A quién se refería Pablo? ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba escribiendo? ¿A inconversos o a cristianos? A cristianos.
O sea, quiere decir que había cristianos que iban a una iglesia, que tenían un ministerio, que servían en la iglesia, que tenían un renombre y un prestigio delante de toda la comunidad cristiana, pero que debajo del agua, a escondiditas, practicaban todas estas cosas que pertenecen a la naturaleza pecaminosa. Y esto empieza desde el jardín del Edén. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios me creó de esa manera? No, Dios te creó puro y perfecto. Repite conmigo: me creó puro y perfecto. Pero Dios es tan respetuoso de ti y de mí que desde el principio con Adán y Eva, Él les dio una instrucción y les dijo: no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pueden comer de todos los árboles. ¿Conoces la historia? Eva comió del fruto, se lo dio a su esposo, y de ahí recibieron las consecuencias de la desobediencia que pasó de generación en generación. Y resulta que en la siguiente generación había unos hermanos que se llamaban Caín y Abel, y tuvieron un problema fuerte entre ellos. ¿Te acuerdas? Y Caín, lejos de sentarse con su hermano y decirle: carnal, la verdad te tengo un montón de envidia, me caes mal, porque Dios prefirió tus ofrendas a las mías, y porque, es un decir, porque mi papá y mi mamá, tú eres el consentido y no yo. Me caes mal, quisiera matarte, pero no lo voy a hacer porque eres mi hermano. No hizo eso. ¿Qué hizo? Lo mató. ¿Quién le enseñó? ¿De dónde nació eso? ¿De dónde vino eso? De su naturaleza pecaminosa. Y te puedo mencionar hombres en la Biblia que se dieron ante esta naturaleza pecaminosa. Hombres como David, que cometió adulterio. Hombres como Sansón, que se dejó llevar por los placeres sexuales en su juventud. Te puedo hablar de la mujer samaritana, que también tenía problemas con la sexualidad y tuvo muchos hombres. ¿Cuántos maridos tenía? 5, y con el que vivía no era su marido. Y así te puedo mencionar muchas personas que se dejaron llevar por su naturaleza pecaminosa. Moisés fue un asesino, mató a un egipcio, ¿te acuerdas? Ahí está la naturaleza pecaminosa. Pero hoy no te vengo a hablar, te quiero plantear en esta primera parte del problema, de que ubiques, que reconozcas que hay una naturaleza de pecado en ti y en mí. No nos hagamos los santitos, somos santos, pero no nos creamos los perfectos, porque hay una naturaleza. Y no le echamos la culpa al diablo. No le echemos la culpa al diablo de todo. Él hace su chamba, pero nosotros le ayudamos muchas veces, porque hay una naturaleza pecaminosa que nos grita todos los días: véngate, toma, fuma, diviértete, que la vida es corta. Y en Romanos 7, 15 al 18, fíjate la reflexión que sigue haciendo Pablo sobre este asunto. Romanos 7, 15 al 18 dice: realmente, ¿qué dice? No me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, no existe nada bueno. Claro que lo que te leí no es nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Qué honestidad de uno de los teólogos más grandes que yo puedo ver en la Biblia. Qué honestidad que debería ser la misma que deberíamos de tener nosotros. De decir: hay algo dentro de mí que me seduce y me impulsa a hacer lo malo, aunque yo sé que está mal.
Y ahí está dentro de nosotros, gritando. Por eso tú ves hacia el mundo, hacia allá afuera, y te das cuenta de que el mundo está lleno de maldad. No porque tengamos una naturaleza pecaminosa, sino porque la gente ha despreciado a Cristo Jesús. Gracias a Dios por la vida de Eric, por el testimonio que nos ha venido a dar, que nos conecta perfectamente con este mensaje, su antes y su hoy. La gente está despreciando a Dios, la gente no quiere saber nada de Dios, los gobernantes no quieren saber nada de Dios, y eso hace que la naturaleza pecaminosa florezca, que los robos, la corrupción, los pecados sexuales estén a la orden del día en todos lados. Ahora es una buena pregunta: ¿cómo sé si como cristiano ando en la carne o ando en el espíritu? Porque ese es el tema hoy. ¿Cómo sé si ando en la carne? Porque yo te puedo decir, ¿quién anda en la carne? Levante su mano, ¿quién anda en la carne? Nadie. Oh, y si andas en la carne, pues levántala, no te va a pasar nada. ¿Cómo sé si ando en la carne, pastor? Una persona o un cristiano, mira, un cristiano o una cristiana que anda en la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta orar. ¿Te acuerdas aquella vez que el Señor Jesús, horas antes de que fuera a ir a la cruz del Calvario, le dijo a sus discípulos: quédense conmigo, velen y oren? Y cuando regresa, ¿cómo estaban ellos? Dormidos. Y les dice: no pueden ni siquiera velar conmigo, no pueden orar una hora. Nos dice Jesús que cuando menos el mínimo que tenemos que invertir en oración es una hora. Pero a la carne no le gusta orar. A la carne le gustan las series de Netflix de 49 capítulos, desvelarte a las 3, 4 de la mañana, y eso va a impedir. Vivimos en un mundo con muchos distractores, y lo que sí hace el enemigo es distraerte para que la naturaleza que tú tienes dentro de ti salga. Y aunque le eches la culpa, él dice: no le hace que me eche la culpa, no hay problema. A una persona que vive en la carne, la palabra de Dios no le produce nada. No sucede nada cuando vienes a los cultos y volteas para acá y ves que alguien está llorando y dices: ¿de qué llora? Ves a alguien que está danzando lleno de gozo y de alegría, y resulta que tú lo invitaste y es la primera vez, le tocó el Espíritu Santo y está danzando. Pero si tiene un chorro de problemas, ¿por qué está danzando? Pues porque el Espíritu Santo lo llenó y lo tocó, y por eso está agradeciendo a Dios. Pero alguien que vive en la carne es insensible a la presencia de Dios. A la persona que anda en la carne, al cristiano que anda en la carne, no le gusta ayunar. Ese le gustan los tacos, los tamales, comer a toda hora y en todo lugar. Cuando le hablan de ayuno, es el primero en echarse a correr en la iglesia. No le gusta ayunar al carnal, no a tu carnal, al cristiano carnal. También al carnal le gusta mucho el chisme. Le encanta el chisme, dentro y fuera de la iglesia. Le encanta hablar de otros, especialmente cuando no están, porque ese es algo que traemos dentro. No estoy quedándome fuera porque yo soy tan carne como ustedes, ¿sí o no? Al carnal diezmar le parece un robo, una ofensa. Ese no diezma, mucho menos ofrenda, ni da nada, porque dice: no. ¿Para qué? Para que el pastor se lo gaste en sabrá Dios quién. Mejor yo ayudo a los pobres. Te voy a decir una cosa: la Biblia dice: traigan los diezmos al alfolí. Ahora, si tú quieres ayudar a los pobres, pues ayuda a los pobres, pero primero cumple con lo que Dios dice. Pero el cristiano carnal no da nada, y está bien que no dé nada, porque ese es un principio de vida. La Biblia dice: dad y se os dará. O sea que si tú no das nada, no recibes nada. Dice la Biblia que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará.
Ese es un principio también. Y por último, el cristiano carnal peca deliberadamente. No pasa nada con echarme unas chelas de vez en cuando en la empresa donde trabajo, una vez al año, no hace daño. Me pongo una borrachera y no pasa nada. Nadie me ve, dice el hermano. No hay ningún cristianito aquí, gracias a Dios, que no me topé a ninguno. Dice, así vive el cristiano carnal. Te estoy dando algunas de las características que yo puedo ver que existen como manifestaciones prácticas de un cristiano que está viviendo en la carne. Repite conmigo, en la carne. ¿Cuál es el problema, pastor? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué me está planteando esto? Yo creí que nos iba a venir a hablar de algo motivante, de algo bonito, de algo que me levantara el ánimo. Mejor hubiera dejado predicar al hermano que vino. Estaba bueno su mensaje. Vas a predicar en muchos lados, hijo. Dios te va a usar poderosamente. ¿Dónde está el origen? El origen, ¿qué podemos hacer? Ahora voy a las soluciones. Ya me entendiste lo que es la naturaleza pecaminosa, eso ya te quedó claro. Ok, ahora voy a ir al origen del problema. Y quiero que vayas conmigo ahí mismo en Romanos 8, del verso 5 al 9. Y aquí voy a entrar tanto en las soluciones como en las causas. Dice el verso 5: los que están dominados, ¿qué dice? Por la naturaleza pecaminosa. Subraya la siguiente palabra: piensan en cosas pecaminosas. ¿Dónde está el problema? En la mente. Un cristiano dominado por la naturaleza pecaminosa siempre va a estar pensando en todos los pecados que ya te dije. Dicen los psicólogos y los psiquiatras, es solamente un dato, que pasan alrededor de 60,000 pensamientos al día en nuestra mente, de los cuales el 90% son negativos. Fíjate, son negativos y repetitivos. Es decir, que lo que piensas hoy lo vas a pensar mañana. Y como la mente es nuestro entendimiento, ahí se forjan en nuestros pensamientos. En nuestra mente están nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos se convierten en acciones, y nuestras acciones se van a convertir en hábitos. Entonces, por eso hay muchos cristianos que viven en derrota. No viven de gloria en gloria, viven de derrota en derrota. ¿Pero por qué, pastor? Porque no saben ¿qué? Pensar. Sigo leyendo. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Aquí ya empezamos con la solución. ¿Cómo le hago, pastor, para no tener pensamientos de mi naturaleza pecaminosa? Bébete la Biblia, ten hábitos de leer la Biblia, y cuando venga un problema, el Espíritu Santo te va a recordar lo que ya leíste, y vas a reproducir lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Pero como estamos viendo las noticias amarillistas, que hubo tantas balaceras en tantos lados y en tantos otros lados, pues cuando salimos a la calle y oímos un cohete con 3 detonaciones juntas, decimos: ahí hay alguien con una ráfaga de balazos. Espérate, son cohetes de aquí del pueblo. Porque ya nuestra mente está acostumbrada a pensar lo malo. Y dice lo siguiente, verso 6: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, ¿qué? La mente lleva, ¿a qué dice? A la muerte. Wow. Pero nosotros no se lo vamos a permitir. Dije que nosotros no se lo vamos a permitir. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Di conmigo: gloria a Dios. ¿Sí?
Que el Espíritu Santo te controle, que nos controle la mente a todos. Es una de las formas, o la forma más importante de cómo podemos vencer esa naturaleza pecaminosa que está ahí dentro. ¿A poco no ves a los niños ahí? Hay unos niños bien violentos. De repente se surten y están chiquititos, pues ni para que diga su papá le enseñó. O sea, ya nuestra naturaleza viene el ser agresivos. ¿Sí o no? Decía el pastor Fer el otro día que una de las palabras que los niños aprenden bien rápido es una palabra de tres letras, que es mío. ¿Sí o no? ¿Quién les enseñó a que es de ellos si tú se los compraste? Pero el niño ya por naturaleza es egoísta. Entonces dice el verso 7: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y el verso que te voy a leer a continuación es una de las causas por las cuales un cristiano vive constantemente cometiendo pecados o dejándose llevar por las tentaciones o por las cosas que el mundo le ofrece. Dice: pero ustedes, el verso 9, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Repite conmigo: ese soy yo, pastor. No lo oigo. Y yo te digo: eso espero, hijo. Gracias. ¿Sí vamos entendiendo? El enemigo está ahí, está dentro de ti y está dentro de mí. Yo recuerdo que una vez, cuando tenía 15 años, tuve una discusión con mi padre y mi papá me iba a pegar. Y yo recuerdo que agarré un palo grande que estaba ahí y me vino un ataque de ira. Y él estaba mucho más alto que yo, estaba mucho más fuerte que yo era un palillo. Pero él vio algo en mi mirada. Pudo haberme dado un golpe y haberme mandado al piso, pero no lo hizo, porque vio algo en mi mirada que le atemorizó. Y yo nunca estuve consciente de eso. Yo siempre pensé que si él me hubiera pegado, yo hubiera respondido y hubiera estado bien. Yo no era cristiano, aclaro. Y cuando llego a Cristo, el Espíritu Santo, una de las cosas que me estuvo incomodando mucho fue esa escena. Y venía esa escena a mi vida, venía esa escena de cuando le levanté el palo y estaba dispuesto con todo el odio y con toda la rabia a pegarle a mi padre, a quien le debía honra. Pero yo ya tenía algo que no lo puede pagar ni el oro ni la plata dentro de mí. Es cierto, tenía una naturaleza pecaminosa, la tenía en ese entonces y la sigo teniendo hoy, pero en ese tiempo yo ya tenía al precioso Espíritu Santo dentro de mí, que me redarguía, que me hacía saber las cosas que estaban equivocadas. Y me lo estuvo repitiendo muchas veces, pero yo no lo entendía porque no sabía relacionarme con el Espíritu Santo. Hasta que un día se lo platiqué a un pastor, y ese pastor me dijo: es el Espíritu Santo quien te está diciendo que vayas y te pongas en paz con tu padre y que le pidas perdón. Pero si él era el que me iba a pegar primero, ve y pídele perdón. Fui, le pedí perdón, y de ahí la relación con mi padre se restauró completamente. Le pedí perdón, me pidió perdón, le dije todo lo que había en mi corazón, y tuvimos 15 años, un poco más de 15 años de una relación preciosa con mi padre. De un evento en donde yo me dejé llevar por mi naturaleza pecaminosa, a un evento en donde el Espíritu Santo me hizo sentir que lo que había hecho estaba mal. Porque ahora no se trata solamente de que el Espíritu Santo te diga que está mal, tienes que restituir lo que hiciste mal. Dije que tienes que restituir lo que hiciste mal. Es decir, si en tu vida pasada o incluso en tu vida como cristiano pediste dinero prestado a alguien, alguien te hizo un favor y no lo pagaste ese dinero, no vas a decir: no, pues ya, ahí queda en el olvido porque somos hermanos. No, Señor, tienes que ir y restituir. Paga, y paga con intereses.
y pide perdón, porque cuando no éramos cristianos y nos dejábamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, bueno, se entendía. Pero ya cuando somos cristianos y hacemos algo bajo esas condiciones, desobedeciendo a Dios, entonces ya soy un cínico, un cristiano cínico. Hay un enemigo poderoso que está ahí y que hay que vencerlo. Amén. Y decía que en el verso 9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y aquí viene, subraya esto: si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ahora lo entiendo todo. O sea, si hay un cristiano que va a la iglesia, que asiste, pero se la pasa continuamente cediendo a los deseos carnales, a los deseos pecaminosos, a ver pornografía, a mentir, a robar, y viene a la iglesia y no pasa nada, es totalmente insensible, la palabra lo confronta, pero no sucede nada con ese cristiano, es muy probable que ese cristiano no tenga el Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no tienes derechos de hijo legítimo, y por lo tanto cuando mueras no te vas a ir a la presencia de Dios, sino te vas a ir al otro lado. Así que es un muy buen tiempo para hablar de este enemigo y de decirle al Espíritu Santo: no, yo soy de esos. Cada quien sabe cómo le están apedreando el rancho. Y es el día, es el momento en donde tenemos que decir: el testimonio de este hermano, yo creo que es algo que debe de ser un parteaguas. Yo no sabía que iba a testificar, honestamente. Y se puede pensar: el pastor hizo el mensaje para eso. No, debe de haber un arrepentimiento genuino. Está bien que somos carne, que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero está en nosotros. Ahorita voy a ir a las soluciones. Está en nosotros derrotarlo a través del Espíritu Santo. Cuando yo quiero derrotarlo a través de mis acciones, de mis métodos, estoy perdido. El problema de la religión es que te dice: no hagas esto, no veas pornografía, no deshonres a tus padres, no hagas aquello, no seas mujeriego, pero no decimos en el altar cómo solucionarlo. ¿Sí o no? Entonces ya nomás te sales con decir: no debo hacer esto, no debo hacer esto. Y era lo que decía Pablo. Era lo que decía el apóstol Pablo, que la ley era buena, pero que la ley vino a despertar en su mente y en su corazón lo que estaba mal, para después tener la curiosidad de practicar eso que la ley decía que estaba mal. Ahora fíjate bien, en Marcos 12, verso 30, fíjate cómo la mente es tan importante, nuestra manera de pensar es tan importante. Decía el hermano Isma el miércoles que el diablo, mira, al diablo no le interesa que peques. De hecho, no quiere que peques. El pastor está diciendo una herejía. No, la neta no quiere que peques. ¿Sabes qué quiere por encima de eso? Tu mente. Porque teniendo tus pensamientos, tiene tus acciones. Los pensamientos determinan nuestras acciones. Entonces, si yo sé pensar, si yo me lleno de la palabra de Dios, voy a poder identificar perfectamente cuando un pensamiento viene de mi carne o viene del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque Jesús dijo que el primer mandamiento era este. Marcos 12:30. Estoy usando varias versiones. Dice: ama a tu Dios con todo. En Reina Valera dice: con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero me gustó esta versión porque dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas. Porque Jesús sabe que nuestros pensamientos gobiernan nuestras acciones. Por eso el diablo está tan interesado en ocupar tu mente, en llenar tu mente y en controlar tu mente. Pero nosotros hoy le decimos que nosotros solo somos controlados por la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice: con todo lo que eres y con todo lo que vales. Esta versión lo simplifica. Con todo lo que piensas y con todo lo que eres y con todo lo que vales. O sea, quiere decir que mi forma de pensar es sumamente importante para derrotar a este enemigo.
En Romanos 12, 1 y 2, repite conmigo: mi manera de pensar determina mi manera de adorar. Otra vez, mi manera de pensar determina mi manera de adorar. Vamos a decirlo otra vez: mi manera de pensar determina mi manera de adorar. Por eso Romanos 12:1, en otra versión te va a quedar un poco más claro. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe vivir. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice ahí? Así es como se debe adorar. O sea que nuestra vida después de Cristo, nosotros entendemos que estábamos condenados al infierno eterno. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, cuando Él nos perdonó de nuestros pecados, cuando nosotros pasamos o cambiamos de dueño de Satanás, del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora somos salvos y tenemos un futuro eterno en Cristo Jesús. Pero nuestro compromiso ahora es servirle. En el tiempo que estemos en la tierra es servirle y agradarle en todo lo que a Él le gusta, y es así nuestra forma de vida, es como se debe de adorar. Ahora, esto nos lleva al verso 2, que conoces bien, y dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Si estás entendiendo tu mente? Cierra tus ojos, vamos a hacer un ejercicio rápido. Padre, en el nombre de Jesús, examina mi mente, mi corazón, y ve si hay maldad en él, Señor. No quiero salir de este lugar y no quiero que este mensaje no produzca frutos. Quiero que tu Espíritu Santo, porque yo no puedo hacer nada, quiero que transforme nuestra manera de pensar en esta mañana para poder derrotar esa naturaleza de pecado que está dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, continúo escuchando este mensaje, pero con la disposición de que mi entendimiento sea cambiado y transformado. Que solo tu palabra sea la que reproduzca en mis labios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a las soluciones. Repite conmigo: soluciones. Soluciones. Y la primera solución que la palabra nos da es la siguiente: cierra ciclos. Voltea con el que está a un lado y dile: cierra ciclos. Efesios 4, 22 al 24. ¿Cómo nos dice la Biblia que tenemos que nosotros, cómo podemos acabar con esa naturaleza? Bueno, no acabar con ella, sino derrotarla en cada caso. ¿Sí entendemos? Dice 4, 22 al 24, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad. ¿Y qué más dice? Y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, ¿qué dice? Le renueve los ¿qué? No dice las acciones, ¿qué dice? Los pensamientos y las actitudes. Vuélveme a regresar al verso anterior, por favor. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Y ayer que estaba terminando el mensaje, vino a mi mente cómo nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos que cerrar ciclos. Yo venía de un mundo muy social, tenía muchos amigos que les gustaba tomar, y mi círculo de amigos era
eso, junto con mi esposa teníamos matrimonios que les gustaba la copa y nos la pasábamos bien, entre comillas. Pero cuando yo me convierto a Cristo, lo primero que hago es compartirle a ellos. ¿Y sabes qué me dijeron? Ay, Jorge, estás bien raro. ¿Cómo que ya no tomas? No, ya no tomo. Yo no tomo. ¿Y la guitarra ya no te vas a echar una? No, tampoco. Si quieres una alabanza, la puedo cantar. No. Nada de eso. Entonces yo tuve que cerrar ciclos hasta que entendí que esa gente ya no formaba parte de mi vida. Si tú estás luchando con tu naturaleza pecaminosa, tienes que entender que hay gente, incluso de tu familia, que te pueden hacer que tu naturaleza pecaminosa esté saliendo a cada rato. Y tienes que cerrar esos ciclos y decirle: con permiso, primo, hermano, pero no eres de buena influencia. O aunque no se lo digas, pero que lo pienses, pero pinta tu raya. Especialmente cuando vienes comenzando en el evangelio. Vas a ser atacado, se van a burlar de ti. Pero yo tuve que renunciar a mis amigos que decían que daban la vida por mí. Que daban la vida por mí y que nada. El único que dio la vida por mí se llama Jesucristo. Él sí dio la vida por mí. Dáselo bien fuerte si se lo vas a dar. A los jóvenes y a las señoritas, hay personas que también son de mala influencia para ti. Novios, entre comillas, tóxicos. ¿Cuál es el novio tóxico o la novia tóxica? La que no le interesan las cosas de Dios. Ya olvídate de sus berrinches emocionales. Olvídate. Ya nada más con que no crea en tus convicciones, que no tenga la misma fe que tú, ya es tóxica. Dile: el pastor me autorizó que te dijera que contigo iba a cortar porque eres tóxica o tóxico. Si tienes un amigo que te está invitando a tomar, a fumar, a drogarte, y digo amigo entre comillas, y tú sabes que estás luchando con eso. Seamos honestos, todos luchamos con algo. ¿Sí o no? Todos luchamos con algo. Yo los primeros meses que dejé el alcohol, no les voy a decir que cuando yo veía a alguien tomar, decía: ay, no, yo ya libré eso. No, hombre, se me hacía agua a la saliva. ¿Para qué más que la verdad? Pero tenía que doblar mis rodillas y decirle: Señor, dame fuerzas, por favor, para no caer en lo mismo otra vez. Y a Dios gracias, nunca más volvió a pasar. Pero hay otras cosas con las que sigo luchando. Con mi temperamento, por ejemplo. No creas que cada vez que me mientan la mamá cuando voy manejando les digo: que Dios te bendiga, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Me viene la carne. Y yo era de los que me bajaba y les daba sus moquetazos. Nací en un barrio en el Distrito Federal en donde la gente era muy violenta. Me enseñaron a pelear desde pequeño con box, con guantes de box y todo. Ahorita no sé cómo me vaya a ir. Si algún día, ojalá y Dios quiera, nunca llegue a pasar. No sé cómo me vaya, pero de que lucho con eso, lucho. No te voy a decir que no. Pero ahí está el Espíritu Santo que me dice: tranquilo. Lucho también con mis palabras, con mi manera de decir las cosas. Porque cuando estoy enojado soy muy bueno para herir, para lastimar. Y a veces prefiero quedarme callado, aunque por dentro esté gritando y la carne me dice: véngate, dile sus cosas. Prefiero que me digan manso a que me digan menso. No, al revés. Prefiero que me digan, bueno, ya ni sé ni lo que digo. Pero esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí me entendieron, no? Todos luchamos con algo. Voltea con el que está a un lado y dile: tú también. El problema no es ese. Dios sabe que somos carne. Él no quiere que seamos perfectos. Él quiere que estemos en el camino a la santidad. Ya te lo he explicado muchas veces. Pero una cosa es el ser santo
soy santo porque soy hijo de Dios, soy apartado, pero estoy en un proceso de santificación, ¿ok? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces cierra ciclos. Amigos, amigas que tengas que sean de mala influencia para ti, diles bye bye. Yo lamenté mucho el perder a mi círculo de amigos, porque aparte, ¿sabes qué? La mitad de ellos eran clientes, arquitectos, ingenieros. Yo trabajaba para la construcción. La mitad o más de la mitad eran clientes que me daban a ganar mucho dinero. Y cuando me convertí a Cristo me cerraron la llave. Me cerraron la llave. O sea, yo vi disminuir mis ingresos a más del 60%. Pero yo dije, no me importa, porque yo leí en la Biblia que dice que mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Y el Señor, cuando te llama, Él te sustenta. Y nunca me ha faltado nada de lo que yo necesito. No me importó perder esos amigos. Lo más importante es que gané al Espíritu de Dios en mi corazón y mi salvación. Amén. Y por último, también hay trabajos en donde no debes estar. Dios nunca te va a llevar, si tú tienes luchas con el alcohol, Dios nunca te va a llevar a trabajar en un bar. ¿Sí me entiendes? Jamás. No. Si tú tienes luchas con otro tipo de situaciones, ora bien y sé sabio para ver en dónde estás trabajando. Si tú tienes problemas con el dinero, que no estás luchando por ser honesto y ser transparente, no te vayas a trabajar en un lugar donde se manejan mordidas y tú digas, bueno, yo no participo. Hay ellos que roben y que hagan, yo no, estás ahí. Y tarde que temprano vas a caer, porque hay una naturaleza en ti que esa debilidad te va a estar haciendo caer. Y el último punto es: cuida tus pensamientos. Te estoy dando las soluciones para que la naturaleza pecaminosa sea derrotada en tu vida. Insisto y repito, si no aprendemos a vencer la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros, no vamos a poder con ninguna de las batallas que vienen más adelante. Primero es derrotar a esa naturaleza pecaminosa que está dentro nuestro. Cuida tus pensamientos. Voltea con el que está a un lado y dile, cuida tus pensamientos. Una vez le reclamaron a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos y comían con las manos sucias. Es bueno lavarse las manos, pero sus discípulos no se las lavaron, y los fariseos y los escribas lo vieron esto como una falta grave, como un pecado, y le fueron a decir de cosas, porque era una ordenanza que ellos habían impuesto. Y el Señor Jesús les contesta en Mateo 15, 16 al 20, les contesta lo siguiente. Fíjate bien. Y esto tiene que ver con cuidar tu mente y tus pensamientos, porque Jesús lo dijo. Dice lo siguiente: Jesús respondió, ¿tampoco ustedes entienden? ¿Sigue? Todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está, no oigo, siempre está pensando en lo malo. ¿Ya te diste cuenta cuál es el verdadero problema? Siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. La gente es mala no por lo que hace, sino por lo que piensa. La gente hace cosas malas no por lo que hace, sino por lo que piensa. Anótalo, porque está chida la frase y acaba de salir ahorita. La gente es mala no por lo que hace, sino por lo que piensa. Amén. Y quiero terminar porque el Señor
Hay tantas cosas que están pasando en el mundo y todos nuestros pensamientos son motivados por nuestros sentidos. Por ejemplo, volviendo a David, teniendo que ir a la guerra, no fue a la guerra, se quedó en su terraza y vio a Betsabé que se estaba bañando. Tienes que cuidar mucho lo que ves, porque lo que ves detona lo que piensas. ¿Sí? Yo no veo a David que haya dicho: ay, Señor, mira, lo que acabo de ver es otro nivel, y mi carne quiere mandarla a traer y tener relaciones sexuales con ella, pero Señor, yo sé que yo te fallaría a ti. Por favor, dame dominio propio para no estar pensando estas cochinadas. Es más, tráiganme mi espada y mi caballo, porque me voy a ir a la guerra. Estoy en donde no debo de estar, me voy a ir a pelear con mi ejército. No dijo eso. Se dejó llevar por lo que vio. Entonces muchas veces, si no cuidamos lo que ves, una persona que está constantemente viendo pornografía va a ser esclava de la pornografía, porque es lo que está viendo, y lo que está viendo es lo que está pensando. Una persona que normalmente comete pecados sexuales, todos los pecados sexuales no se realizaron o no fueron tomados en cuenta por Dios cuando se consumaron, sino cuando se pensaron. Todos los pecados sexuales no fueron tomados en cuenta en el cielo cuando se consumaron, sino cuando se pensaron. Por eso Jesús decía: si alguno de ustedes ve a una mujer, le habló a los hombres y les dijo, y la desea en su corazón, ese hombre está cometiendo adulterio. ¿Sí entendemos? Entonces nuestra manera de pensar está conectada directamente con lo que vemos. Y tú tienes que ser sabio para que cuando se te aparezca ahí, porque es inevitable que a veces te aparezca basura de erotismo, o en las calles, o en tu celular, tienes que tener la sabiduría para cambiarle. Decir: no quiero ver esto, porque trabajo es que esté en tu mente, porque ahí entonces es el mover diabólico. El diablo no puede introducirse en tu mente. Él no sabe lo que estás pensando, pero conoce tus debilidades y las mías. Entonces, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos lo que vemos. Hay ciertas películas que son muy buenas, hay ciertas películas que son muy malas. Las películas de terror, casi 8 de cada 10 películas o tienen escenas sexuales, o tienen escenas de identidad de género, o tienen escenas de violencia. Nosotros tenemos un problema a la hora que vemos una película, porque le damos 10 minutos y en 10 minutos aparece algo que no nos gustó, ¡pah!, le cambiamos. Y luego a veces nunca vemos una sola completa. Ya mi esposa, mejor ya nos volvimos muy románticos, puras de amor, y se van allá a Italia y se conocieron 2 muchachos. Ya nos quedamos ahí, a los 10 minutos nos dormimos, pero ya estaba buena la película. Voltea con el que está a un lado y dile: cuida lo que ves. Mateo 18, 8 y 9. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús acerca de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, de lo que vemos y de lo que hacemos. Dice: si lo que haces con tu mano, cada quien sabe lo que hace con sus manos. Si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie, que ir al infierno con las 2 manos y los 2 pies. ¿Tú sabes en dónde te están llevando tus pies o lo que están haciendo tus manos? El Espíritu Santo le está hablando a cada quien. Verso siguiente. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácate y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los 2 ojos. Y cuando dices sácatelo, no estés pensando: no, pues
Voy a ir al oculista mañana y que me saque los 2 ojos, ¿no? No. Se refiere a que te deshagas de todas las cosas que estás viendo. Te sale más barato aventar tu tablet o tu celular. En serio, si no tienes la capacidad y estás cayendo constantemente en cosas impropias que estás viendo en el celular, mejor deshazte de él. Pero hoy en día el no traer un celular es complicado. Pero cuando te dejas influenciar por el Espíritu de Dios, tienes la fuerza y el valor de poner sí o no a lo que estás viendo. Cuida tus ojos, haz un pacto con tus ojos, porque desde la manera de lo que ves se va a reproducir en tus pensamientos y después esos pensamientos en acciones. Y la última y es la más importante. Bueno, no, ninguna es más importante, perdóname, bórrale ya por favor. Gálatas 5:16. Aquí viene esta. Dice lo siguiente. Gálatas 5:16 al 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por impulsos ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. Permitan que el Espíritu Santo controle sus pensamientos. Ahora, ¿cómo le voy a hacer yo? Tienes que salir de aquí convencido que tienes que dedicar un tiempo de lectura de la palabra, de oración, porque aquí dice que la única manera de que podamos vencer a las obras de la carne es dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y cuando tú cuando tú eres honesto u honesta y le dices al Espíritu Santo, Espíritu Santo, la verdad es que he estado viendo cosas incorrectas, he estado pensando cosas incorrectas y hoy el Señor me confrontó. Eso es lo que Dios quiere, porque Él ya te conoce. Él ya sabe lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy y lo que vas a hacer más tarde. Cuando tú eres honesto u honesta y vienes a los pies del Señor y le dices, pero quiero que tu Espíritu Santo me guíe, pero tu trabajo es beberte la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a traer a tu memoria lo que ya leíste, lo que se quedó en tu corazón. Y nosotros, mi esposa y yo, siempre que ministramos a una persona, les dejamos tareas. Lean un capítulo de Proverbios o de Salmos y me mandas tu resumen de lo que te habló Dios. Y sabes que tristemente 8 de cada 10 no lo terminan. Aunque empezaron bien, no terminaron porque no tenemos el hábito de leer. Porque tiempo sí hay, pero lo inviertes en otras cosas, o lo invertimos en otras cosas. Pero dice aquí el verso 17, dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando los discípulos no querían orar y se durmieron, Jesús les dijo: el espíritu está presto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Ahora, ¿la carne es débil? Sí, y a veces la obedecemos, sí. Pero cuando fortalezco el Espíritu de Dios que vive en mí, alimentándolo todos los días, rechazando los chismes que vengan de otros lados, cuida tus oídos. Ya me faltó hablar de los oídos, pero cuida tus oídos de toda persona chismosa y tóxica, porque toda persona que habla mal de alguien algún día va a hablar mal de ti, aunque sea verdad lo que te está diciendo. Lo único que está haciendo es propagando un chisme. Cuida tus oídos. Amén. ¿Puedes subir el grupo de alabanza, por favor? Ahora, Hebreos 4:12 dice lo siguiente, y con este verso termino. Aquí remata el escritor de Hebreos
con la solución a cómo el Espíritu es el único que puede vencer nuestros deseos pecaminosos. No lo intentes con tus fuerzas. El tiempo, mira, en la edad medieval, cuando los monjes y las monjas se metían en un seminario a estudiar, se les enseñaba que cuando tenían deseos sexuales, que cuando tuvieran esos deseos les daban unos látigos y ellos se laceraban, se pegaban, hombres y mujeres, se pegaban porque estaban sintiendo deseos sexuales. O sea, estaban tratando de vencer la naturaleza pecaminosa con formas externas. Y eso nunca va a ser posible, porque el único que puede vencer la naturaleza pecaminosa se llama Espíritu Santo. Pero para eso necesitas tener una relación con Él. Préstame un celular, por favor. Préstame un celular, rápido. Es como un celular, mira. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a los celulares? Es un teléfono inteligente, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si a este teléfono en unas horas se le acaba la batería? No sirve para nada. Pero tiene la capacidad de tomar fotos, ¿sí o no? De tomar videos, de comunicarme. ¿Puedo comunicarme a Europa en una videollamada con este aparato? Sí, pero si no tiene batería no sirve para nada. Entonces, estoy representando esto porque lo único que yo tengo que hacer con este celular es conectarlo a la fuente de energía. Y al cabo de unos minutos u horas, este teléfono va a empezar a dar toda la capacidad que tiene para lo que fue diseñado. ¿Ok? Ahora, yo lo único que hice fue conectarlo. Yo no le di la energía. La energía se la dio la electricidad. Con nosotros pasa algo similar. Lo único que tenemos que hacer es conectarnos a la fuente de vida que es el Espíritu Santo. Estar conectados constantemente y Él va a derrotar a la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros y que no se va a ir. Y cuando te vengan tentaciones, cuando te vengan situaciones complicadas, vas a tener la energía y la fuerza para decir no. Y no va a venir de ti ni te las des de muy, porque viene del Espíritu Santo a través de ti. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene, ¿qué dice? ¿Qué dice que tiene? ¿Qué necesito para vencer la naturaleza pecaminosa? ¿El poder de quién? De Dios. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y fíjate lo que hace cuando entra la palabra en nuestro ser. Allí examina, ¿qué? Nuestros pensamientos y ¿qué? Y deseos. Y deja en claro si son buenos o son malos. Así que cuando yo me expongo a leer la palabra, el Señor me va a desnudar. Me va a desnudar y me va a decir: Jorge, te amo mucho. Te amo mucho, pero necesitas vencer esas obras de la carne. Pum, pum, pum. Señor, es que no puedo. Ya sé que no puedes. Para eso estoy yo aquí. Tú lo único que necesitas es beber de mi palabra, de comer de los rollos de miel que es mi palabra. Y en cada momento, en cada lucha que tengas con tu carne, búscame a mí, yo te voy a dar la fuerza. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas, dice Isaías. Y este mensaje yo le dije al Espíritu Santo: voy a hacer un llamado y yo creo que van a pasar muy poquitos, excepto que todos entendamos que estamos batallando con algo. Y voy a hacer un llamado hoy para todos los que están batallando con algo, que yo pienso que somos todos.
Todos. Porque somos carne. El único que no cometió pecado se llama Jesús. Porque la simiente de la que viene Jesús no fue humana, fue divina. El vientre donde Jesús tuvo su gestación, el tiempo de 9 meses, fue de una ser humano, de María. Pero la semilla no fue humana, fue del Padre Celestial. Y gracias a la sangre del único ser que no cometió pecado, aunque como humano tenía naturaleza pecaminosa, fíjate bien, no cometió pecado. Y gracias a su sangre pura y perfecta, hoy podemos nosotros acercarnos confiadamente al altar y decirle: Señor, gracias. Estoy batallando y hoy aprendí que mientras esté en esta tierra y en este cuerpo voy a batallar, pero yo necesito de tu Espíritu Santo. Y el llamado es: si te comprometes a leer la palabra de Dios, que tiene poder, y si tú estás batallando, reconoces que estás batallando en algún área. Y si tú estás listo para pasar, pasa. No va a haber mucho protocolo. Es simplemente que el Espíritu Santo hoy te vayas lleno, te vayas llena de su presencia, para que las batallas que te esperan allá afuera con tu carne sean vencidas por el Espíritu de Dios. Aquí hay un valiente ya. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Hoy nos vamos a reconectar a todos los que se habían enfriado espiritualmente. Amado Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón porque hemos luchado con nuestras propias fuerzas, y muchas de las batallas las hemos perdido porque no te hemos tomado en cuenta. Creemos que nuestras fuerzas podemos vencer esa naturaleza pecaminosa, pero hoy me doy cuenta que no puedo. No puedo. Pablo no podía. Y hoy quiero pedirte que fortalezcas mi espíritu, que mi espíritu esté sensible a cuando yo reciba un mensaje tuyo, a cuando ore, a cuando lea tu palabra. Y ese será mi mejor alimento, será el maná que mi espíritu necesita para tener las fuerzas que vienen de ti y que me harán vencer cada obra pecaminosa. Si en tu corazón está el pedirle perdón a Dios, híncate, pídele perdón a Dios. La misericordia y la gracia de Dios están disponibles como una fuente de agua viva. Pídele perdón al Señor y comprométete a leer su palabra, a dedicarle un tiempo especial a la lectura de su palabra, porque esa es tu fuerza. A Josué se le dijo que nunca se apartara de ese libro, que de día y de noche meditara en él, de día y de noche. A un hombre que peleaba guerras. Bendito y alabado sea, Señor. Hoy estamos aquí porque reconocemos que luchamos con todo lo que ya leímos. Con inmoralidades sexuales, con impureza, con pasiones sensuales, con idolatría, con hechicería, con hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, discordias, divisiones, envidia, borracheras y fiestas desenfrenadas. Señor, si alguna de estas o alguna otra que no esté aquí es mi batalla, hoy reconozco mi derrota como ser humano, pero tu victoria en mí a través de tu Espíritu Santo. Me rindo delante de ti, y mientras viene esta alabanza, el Espíritu Santo va a empezar a obrar en ti. Gracias por su honestidad, y no porque hayan pasado, porque yo se los pedí. Allá en el cielo
el Señor les está viendo y les está tomando en cuenta que hoy, a partir de hoy, viene un nuevo comienzo. Tiempos en donde vamos a pelear y vamos a ganar. La primera batalla está dentro de nosotros. La primera batalla está dentro de nosotros y va a ser ganada en el nombre de Jesús.